El capitán Jake Morrison ya había estado en situaciones diplomáticas, pero ninguna como ser escoltado a un palacio alienígena por cazas que parecían esculpidos en cristal viviente y con malas intenciones. Su lanzadera, la Harmony's Edge, se estremeció cuando otro interceptor cepriano realizó lo que solo pudo describir como una agresiva maniobra de bienvenida por su ala de estribor. Capitán, dijo la voz nerviosa del teniente Rodríguez, interrumpiendo su calma. Nuestra escolta acaba de aumentar a 12 naves. O están muy emocionados de conocernos, o están tramando algo que no incluye un comité de bienvenida. Jake observó a los elegantes cazas alienígenas zigzaguear alrededor de su lanzadera en patrones que desafiaban varias leyes de la física que él creía bien establecidas. Probablemente ambas, Rodríguez. Recuerda, estamos aquí para prevenir una guerra, no para empezarla. Aunque su idea de hospitalidad consistiera en lo que parecía una danza interpretativa ejecutada por joyas convertidas en armas, los planetas de furia dominaban la pantalla, un mundo de belleza imposible donde formaciones cristalinas se alzaban de los continentes como relámpagos congelados y auroras boreales danzaban a plena luz del día en cielos que oscilaban entre la plata y el oro. Según los informes, los apirianos habían controlado este sector durante más de 3 milenios, lo que hacía que la reciente expansión de la humanidad a los sistemas vecinos fuera tan bienvenida como una lluvia de meteoritos en una boda. Transmisión entrante del caza líder, informó Rodríguez. La pantalla de comunicaciones se iluminó, revelando a una piloto cepriana cuyos rasgos eran casi humanos, salvo por sus distintivas orejas puntiagudas que se extendían hacia atrás desde su cabeza como elegantes alas. Su voz contenía armónicos que parecían eludir los oídos de Jake y resonar directamente en su pecho. Nave humana, siga el vector de aproximación prescrito al Palacio Imperial. Cualquier desviación se interpretará como una intención hostil y se responderá en consecuencia. Entendido, respondió Jake, intentando proyectar una calma segura mientras se preguntaba en secreto si, respondió adecuadamente, significaba, se le pidió amablemente que reconsiderara, o, convertido en átomos componentes. El capitán Morrison del cuerpo diplomático terrano solicita permiso para aterrizar para la audiencia programada con la emperatriz Besa. La expresión de la piloto sugería que su presencia le resultaba ligeramente ofensiva, pero tolerable. Permiso concedido, capitán Morrison. Procure no estrellarse contra nada. A la emperatriz no le gusta tener que limpiar restos humanos de sus plataformas de aterrizaje. La transmisión se cortó, dejando a Jack reflexionando sobre si aquello había sido una broma, una amenaza o información de seguridad útil. El Palacio Imperial emergió del paisaje cristalino de Sapiria como un sueño febril de arquitectura imposible. Agujas se retorcían hacia el cielo en espirales que parecían desafiar la gravedad, conectadas por puentes de luz sólida que centelleaban con su propia iluminación interna. La estructura parecía haber sido cultivada en lugar de construida, como si algún jardinero cósmico hubiera plantado semillas de pura belleza cristalina y hubiera esperado a que florecieran en magnificencia. Señor, dijo Rodríguez en voz baja, las lecturas de energía de ese palacio son descomunales. Sea lo que sea que usen para obtener energía, genera más que toda nuestra flota. Esperemos que usen toda esa energía para espectáculos de luces impresionantes y no para convertir a los diplomáticos visitantes en partículas diminutas, murmuró Jake, guiando su lanzadera hacia la plataforma de aterrizaje designada. La plataforma en sí era una obra maestra de la ingeniería que, de alguna manera, lograba ser funcional y artística a la vez. Formaciones cristalinas se elevaban por los bordes como cascadas congeladas y la superficie bajo el tren de aterrizaje de su lanzadera se sentía sólida a pesar de parecer hecha de luz estelar capturada. Jake salió de su lanzadera e inmediatamente comprendió por qué los apirianos se consideraban superiores a la mayoría de las civilizaciones galácticas. El aire mismo parecía vibrar con energía, y cada superficie reflejaba la luz de maneras que creaban un despliegue de belleza en constante cambio que habría hecho llorar de envidia a los más grandes artistas humanos. Capitán Morrison, dijo una voz que sonaba como música tocada con instrumentos de viento y plata. Se giró para ver a una delegación de sapirianos acercándose. Guiados por una figura alta cuyas vestiduras ceremoniales parecían cortadas de una tela que existía parcialmente en otra dimensión. Sus orejas puntiagudas estaban adornadas con ornamentos cristalinos que tintineaban suavemente con cada paso. Soy el canciller Tibix, consejero de Su Majestad Imperial. La emperatriz espera su presencia en la Cámara del Trono. Por favor, síganme y procuren no tocar nada. Nuestros sistemas de seguridad son sensibles a patrones genéticos desconocidos.
Jake siguió al canciller, intentando no quedarse boquiabierto ante el interior del palacio como un turista en su primera estación espacial. Los pasillos estaban flanqueados por lo que parecían ser formaciones de cristal vivientes que palpitaban suavemente con luz interior, respondiendo a la presencia de la delegación cepriana con cálidos tonos dorados, mientras que proyectaban tonos azules más fríos alrededor de Jack. El palacio parece tener opiniones sobre los visitantes, observó Jack. Las matrices de cristal están sintonizadas con los biorritmos ceprianos, explicó el Chancellor Darek sin volverse. Consideran discordantes los patrones neuronales humanos. Por favor, no se lo tomen a mal. Intentaré que la arquitectura no me ofenda, respondió Jack. Atravesaron cámaras indescriptibles. Habitaciones donde cascadas fluían hacia arriba, desembocando en estanques de luz líquida, galerías con obras de arte que cambiaban según el estado emocional del espectador, y pasillos cuyas paredes parecían cantar armonías que Jack sentía hasta los huesos. Finalmente, llegaron a la sala del trono. La sala era tan vasta que parecía tener su propio sistema climático, con un techo abovedado que parecía contener un fragmento de cielo capturado, con nubes a la deriva y estrellas distantes. Formaciones cristalinas sobresalían de las paredes como relámpagos congelados. Y el suelo era una superficie lisa como un espejo que no solo reflejaba imágenes, sino que parecía capturar y reproducir instantes de movimiento como ondas en el tiempo mismo. Y allí, sentada en un trono que parecía tallado en un único diamante gigantesco, estaba la emperatriz Besa. La formación diplomática de Jack lo había preparado para muchas situaciones, pero ninguna le había enseñado qué hacer al enfrentarse a alguien que irradiaba autoridad como un campo gravitacional personal. La emperatriz era hermosa como suelen ser las cosas peligrosas, como los relámpagos, las supernovas o las armas de precisión. Su armadura parecía haber crecido, no forjada, siguiendo las elegantes líneas de su cuerpo y ofreciendo una protección que probablemente hacía que la armadura de un tanque pareciera de papel. Sus orejas puntiagudas se curvaban hacia atrás, captando y reflejando las luces cambiantes de la sala como prismas, y sus ojos ámbar irradiaban una inteligencia que sugería que ya había analizado todas las posibles consecuencias de su encuentro antes incluso de que Jack entrara. En su mano derecha sostenía lo que solo podía describirse como una espada hecha de energía contenida, una hoja de luz pura que vibraba con un poder apenas reprimido y proyectaba patrones de luz cambiantes sobre las superficies cristalinas de la sala del trono. Capitán Morrison, dijo la emperatriz Bexer, con una voz que parecía resonar en dimensiones que Jack no alcanzaba a percibir. Ha venido a evitar una guerra entre nuestros pueblos. Sí, Majestad, respondió Jack, agradecido de que su voz se mantuviera firme a pesar de sentir que intentaba negociar con una fuerza de la naturaleza. Creo que nuestras civilizaciones tienen más que ganar con la cooperación que con el conflicto. La risa de la emperatriz sonaba como campanillas de viento en una tormenta. Hermosa, musical y ligeramente ominosa. ¡Qué refrescante optimismo! Dígame, capitán, ¿qué le hace creer que su especie tiene algo que ofrecer al imperio cepriano más allá de servir de blanco para nuestros sistemas de armas? Jake se había enfrentado antes a especies alienígenas hostiles, pero ninguna había logrado que las amenazas sonaran tan elegantes. La pregunta de la emperatriz Bexer flotaba en el aire cristalino como un desafío envuelto en seda y bañado en luz estelar líquida. Bueno, dijo Jack, decidiendo que ese lenguaje diplomático probablemente lo vaporizaría a manos de alguien que, al parecer, podía cortar cristal sólido con una espada de energía concentrada. Los humanos somos excelentes cometiendo errores y luego encontrando formas creativas de solucionarlos. Convirtieron la recuperación ante desastres en un arte. La emperatriz ladeó la cabeza, sus orejas puntiagudas captaron los cambiantes patrones de luz de la cámara. Una perspectiva interesante. La mayoría de las especies enfatizan sus fortalezas en lugar de sus fracasos. Probablemente la mayoría de las especies no han tenido que reconstruir su civilización tantas veces como nosotros, respondió Jack. Somos como el equivalente galáctico de ese amigo que no para de estrellar su deslizador, pero que siempre logra arreglarlo con piezas de repuesto e ingeniería ingeniosa. Un sonido que podría haber sido una risa, o tal vez el equivalente cristalino de un resoplido, resonó desde la dirección del Chancellor Wax. La emperatriz Bexer se levantó de su trono con fluida gracia, la espada de energía en su mano proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de la cámara. Tu humor es inesperado, Capitán Morrison. Pero el humor no resolverá las disputas territoriales entre nuestros pueblos, ni abordará la incompatibilidad fundamental de nuestras civilizaciones.
Tal vez no, asintió Jack, observándola mientras descendía los escalones hacia él con la elegancia depredadora de alguien que nunca se había topado con nada que no pudiera conquistar o sobrevivir. Pero podría ayudarnos a encontrar puntos en común. Suelo. Después de todo, cualquier especie que construye palacios tan hermosos aprecia claramente las cosas buenas de la existencia. Halagos, capitán. La emperatriz se detuvo a unos metros de él, lo suficientemente cerca como para que Jack pudiera ver los intrincados patrones grabados en su armadura. Diseños que parecían cambiar y fluir como arte viviente. Observación, corrigió. Soy un soldado, Majestad, no un poeta. Cuando veo algo extraordinario, suelo llamarlo por su nombre. La emperatriz Bexer lo estudió con esos ojos ámbar que parecían catalogar cada detalle de su apariencia, su postura, su respiración. Jaque tuvo la clara impresión de estar siendo analizado por alguien cuya idea de observación casual probablemente podría clasificarse como una operación de inteligencia militar. Dígame, capitán, dijo ella, comenzando a caminar a su alrededor en un círculo que probablemente pretendía ser intimidante, pero que más le hizo pensar a Jack en un gato muy elegante y potencialmente letal. ¿Qué sabe de Sepri y sus tradiciones? Lo suficiente para saber que probablemente no sé ni mucho menos, respondió Jack con sinceridad. Su cultura es antigua, sofisticada y con valores que priorizan el honor por encima de casi todo. Han mantenido la paz en este sector durante 3 milenios mediante una combinación de tecnología superior y una aplicación juiciosa de la fuerza. Además, su estética arquitectónica hace que las ciudades humanas parezcan diseñadas por niños particularmente faltos de inspiración con bloques. Precisa, aunque algo irreverente. La emperatriz completó su círculo y se plantó frente a él. Pero hay una tradición que no ha mencionado. El ritual de Kath Moran. Las sesiones informativas diplomáticas de Jack no habían cubierto ese término en particular, lo que significaba que era extremadamente oscuro, extremadamente clasificado o extremadamente reciente. Me temo que no estoy familiarizada con él, Majestad. Kate Moran es el antiguo método mediante el cual los líderes ceprianos resuelven disputas que no pueden solucionarse mediante la negociación convencional. La hoja de energía en su mano comenzó a zumbar con más fuerza. Su luz proyectaba patrones cambiantes sobre su rostro. Ofrece 2 caminos. Kate Val, el camino del combate, donde los oponentes resuelven sus diferencias mediante la fuerza de las armas. Oketan, el camino de la unión, donde los líderes crean un vínculo psíquico irrompible entre sí y mediante extender sus pueblos. Jaque sintió que su ritmo cardíaco aumentaba ligeramente, aunque no estaba del todo seguro de si se debía a las obvias implicaciones del combate ritual o a las más misteriosas del vínculo psíquico. ¿Y sugieres que te estoy ofreciendo una opción, Capitán Morrison? La emperatriz Bexer alzó su espada de energía hasta que su punta quedó a la altura de su pecho. El arma vibraba con un poder apenas contenido. Podemos resolver la disputa entre nuestras civilizaciones mediante el Kebal. Un combate singular entre nosotros, aquí y ahora. El ganador se lo lleva todo. El perdedor se convierte en una advertencia sobre los peligros de provocar peleas con oponentes superiores. Jaque asintió lentamente. Y la alternativa es el Ketmiron, un ritual de unión que crearía un vínculo psíquico permanente entre nosotros, uniendo nuestra conciencia y simbólicamente, nuestras civilizaciones. Acabaría con las disputas territoriales al volverlas irrelevantes. Nuestros pueblos se unirían bajo un liderazgo compartido. Eso suena. Jaque hizo una pausa, buscando las palabras diplomáticas para describir algo absolutamente aterrador y fascinante a partes iguales. Complicado, en efecto. La emperatriz bajó ligeramente su espada, pero su expresión permaneció seria. Debo mencionar que Ketan se ha intentado 3 veces en nuestra historia. Los 3 intentos resultaron en la muerte de mi compañero. La tensión psíquica de vincularse con la conciencia cepriana ha demostrado ser un desafío para la fisiología alienígena. ¿Quiere decir que los mató?, preguntó Jack secamente. Lamentablemente, sí. Sus patrones neuronales no pudieron adaptarse a la conexión. Básicamente se quemaron como circuitos sobrecargados. Sus ojos ámbar reflejaban algo que podría haber sido arrepentimiento. Así que tal vez Kefal sería la opción más sensata. Al menos el combate ofrece la posibilidad de una muerte rápida y limpia. El Chancellor Darek se adelantó desde su posición cerca del trono. Majestad, seguramente el humano es demasiado débil para cualquiera de las 2 opciones.
Tal vez deberíamos simplemente proceder con la anexión territorial como estaba planeado. El humano puede hablar por sí mismo. Tidix, dijo la emperatriz sin apartar la vista de Jake. Bien, capitán, luche contra mí o únase a mí. Decídase rápido. Mi paciencia tiene un límite y mi agenda incluye varias otras posibles crisis diplomáticas. Antes de la cena, Jake miró la hoja de energía que aún apuntaba hacia él y luego a la mujer que la sostenía. La emperatriz Vesra era peligrosa, sin duda, pero bajo la autoridad imperial y las amenazas de desmembramiento, vislumbró algo más. Soledad, tal vez. La carga de tomar decisiones que afectaban a miles de millones de vidas. El peso de ser la única persona en su civilización que no podía compartir esa responsabilidad con nadie. ¿Puedo hacer una pregunta primero?, dijo él. Puede preguntar. No prometo responder. Si elegimos a Ketan y yo sobrevivimos al proceso de unión, ¿qué significaría eso exactamente para nuestros pueblos? La emperatriz lo pensó: liderazgo unido, recursos compartidos, intercambio cultural, el fin de las disputas territoriales, porque el concepto de nosotros contra ellos pierde sentido cuando nosotros incluye a todos. Hizo una pausa. Además, te convertirías en mi consorte y cogobernante del Imperio Cepriano, lo cual conlleva excelentes beneficios para la salud, pero requiere aprender aproximadamente 47 protocolos diferentes para cenas de estado formales. ¿47? Preguntó Jake. ¿48? Si contamos el ritual para saludar a los dignatarios visitantes de la nebulosa del Cangrejo, pero solo nos visitan en años bisiestos, y su definición de cortesía implica muchos pellizcos ceremoniales. A pesar de todo, las armas, las decisiones de vida o muerte, la mención casual del vínculo psíquico que podría convertir su cerebro en el equivalente a una red eléctrica sobrecargada, Jake sonrió. Majestad, dijo, creo que he tomado mi decisión. Jake dio un paso al frente y, para sorpresa de todos en la cámara del trono, incluido él mismo, no tomó el arma que llevaba al costado, sino la mano libre de la emperatriz Vexer. Elijo a Ketron, dijo, cerrando suavemente sus dedos alrededor de los de ella. El ritual de vinculación. El silencio que siguió fue tan completo que Jake pudo oír a las cristalinidades de la cámara tarareando sus canciones armónicas. La expresión del canciller Tidix sugería que estaba presenciando un acto de valentía sin precedentes o de una estupidez espectacular, posiblemente ambas cosas. ¿Entiendes?, dijo lentamente la emperatriz Vesra, que esta decisión podría matarte. Que otros 3 seres con un desarrollo psíquico mucho mayor que el de los humanos murieron intentando lo que tú acabas de ofrecerte voluntario. Lo entiendo, respondió Jake. Pero también entiendo que alguien tiene que estar dispuesto a correr el riesgo si queremos acabar con este conflicto. Además, los humanos tenemos la terrible costumbre de sobrevivir a cosas que probablemente deberían matarnos. Somos irritantemente resistentes en ese sentido. La emperatriz lo estudió durante un largo rato, sus ojos ámbar escrutando su rostro en busca de algo. Duda, tal vez, o motivos ocultos. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué elegir un camino que podría resultar en tu muerte cuando el combate al menos podría ofrecerte una oportunidad de luchar? Jake reflexionó seriamente sobre la pregunta. Porque he visto lo que la guerra le hace a la gente, a las civilizaciones. He visto planetas convertidos en cementerios y especies enteras reducidas a poblaciones refugiadas. Si existe una posibilidad, aunque sea pequeña, de que podamos construir algo mejor que el conflicto, entonces creo que vale la pena correr el riesgo. Incluso si ese riesgo es tu vida, especialmente en ese caso. Jake le apretó la mano suavemente. Además, Majestad, me da la impresión de que ha cargado con el peso del liderazgo sola durante mucho tiempo. Si el vínculo funciona, tal vez ya no tenga que hacerlo. Algo cambió en la expresión de la emperatriz. Sorpresa, tal vez. O reconocimiento. ¿Crees que estoy sola?, dijo. Creo que eres responsable del bienestar de toda una civilización, lo que probablemente no deja mucho tiempo para relaciones personales, respondió Jake. Creo que ya me has hecho esta oferta 3 veces, esperando cada vez que funcionara, que finalmente encontraras a alguien que pudiera comprender de verdad la carga que llevas. Y creo que sigues intentándolo porque la alternativa es aceptar que siempre estarás sola. El Chancellor Darex carraspeó con un sonido como de campanillas de viento ahogadas. Majestad, quizá deberíamos discutir las implicaciones políticas.
Las implicaciones políticas son irrelevantes. Si el capitán Morrison muere durante el ritual, la emperatriz lo desheredará. Y si sobrevive, el panorama político se verá alterado radicalmente de todos modos. Miró a Jack. Muy bien. Procedamos a la cámara del corazón. La cámara del corazón resultó estar ubicada en lo más profundo del núcleo del palacio, accesible solo a través de una serie de corredores cristalinos que parecían existir parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. El sentido de la orientación de Jack se volvió completamente inútil mientras descendían por pasadizos cuyas paredes se curvaban en direcciones que resultaban dolorosas de imaginar. La cámara amplifica la energía psíquica, explicó la emperatriz Besra mientras caminaban. Facilitará el proceso de conexión, pero también magnificará cualquier incompatibilidad entre nuestros patrones de conciencia. Si tu estructura neuronal no puede adaptarse a la conexión, me convertiré en una advertencia muy costosa sobre los peligros del exceso de confianza, concluyó Jack. Lo entiendo. Pero tengo una pregunta, ¿qué sucede exactamente durante una conexión exitosa? Es decir, en la práctica, nuestras mentes se fusionarán temporalmente, compartiendo recuerdos, emociones y patrones de pensamiento. Si la conexión se estabiliza, mantendremos un vínculo psíquico permanente. Siempre podré percibir tus pensamientos y sentimientos y tú tendrás acceso a los míos. También compartiremos ciertas habilidades. Tú adquirirás cierto grado de CEPRI y sensibilidad psíquica, mientras que yo adquiriré aspectos de adaptabilidad y resiliencia humanas. Así que, básicamente, nos convertiremos en una red mental exclusiva de dos personas. Jake dijo, eso es increíblemente romántico o la máxima violación de la privacidad, según se mire. Ambas cosas. La emperatriz admitió que, tradicionalmente, los compañeros de vínculo cepriano pasan años aprendiendo a mantener su identidad individual dentro de una conciencia compartida. Requiere un nivel de disciplina mental que ella interrumpió bruscamente al entrar en la cámara del corazón. Y Jack comprendió de inmediato el porqué. La cámara era una esfera de cristal puro de unos 50 metros de diámetro, cuyas paredes pulsaban con una luz interior que parecía latir al ritmo de un latido cósmico. Formaciones masivas sobresalían de las superficies curvas como relámpagos congelados, y el aire mismo vibraba con una energía que le erizó el vello y le provocó dolor en los dientes. Impresionante, dijo, intentando mantener la voz firme. Supongo que aquí es donde ocurre la magia. La ciencia ocurre, corrigió la emperatriz Besa, aunque parecía divertida por su forma de expresarse. Las matrices de cristal amplificarán nuestros campos bioeléctricos y facilitarán el proceso de conexión neuronal. Tendrás que colocar las manos sobre el cristal central mientras inicio la secuencia de conexión. Jake observó la enorme formación cristalina en el centro de la cámara, una estructura que parecía contener luz estelar capturada y geometrías imposibles a partes iguales. Y si algo falla, la cámara contendrá la retroalimentación psíquica e impedirá que afecte al resto del palacio. Imagínalo como una red de seguridad muy sofisticada para mi cerebro a punto de estallar, en esencia, sí. Jake se acercó al cristal central, apoyando las palmas de las manos contra su superficie sorprendentemente cálida. Sabe, Majestad, cuando acepté esta misión diplomática, mi mayor preocupación era recordar qué tenedor usar en las cenas formales. La emperatriz se movió al lado opuesto del cristal, con las manos imitando la posición de Jack. ¿Estás reconsiderando algo? Sin duda, dijo Jack. Pero lo hago manteniendo las manos exactamente donde están. Así que creo que podemos continuar. Muy bien. El zumbido de las cámaras se intensificó cuando la emperatriz cerró los ojos. Recuerda, no te resistas a la conexión. Deja que tu conciencia fluya con la mía, incluso cuando sientas que te ahogas en pensamientos ajenos. Tranquilizador, murmuró Jack, y entonces sintió los primeros zarcillos de una conciencia ajena rozar su mente como susurros de electricidad y luz estelar. El contacto inicial fue suave, los pensamientos de Vexeros tocaron los suyos con cautelosa curiosidad. Jake experimentó destellos de sus recuerdos. El peso de una corona colocada sobre su cabeza siglos atrás, la soledad de tomar decisiones que podrían transformar civilizaciones, el temor secreto de no ser digna de la confianza que su pueblo depositaba en ella. Entonces la conexión se profundizó, y la mente de Jack se inundó de sensaciones sin equivalente humano. Sintió la resonancia psíquica de las formaciones cristalinas respondiendo al pensamiento. Experimentó el flujo de energía entre dimensiones,
percibió el tiempo no como una progresión lineal, sino como un vasto océano donde pasado, presente y futuro coexistían. Sus propios recuerdos fluyeron a través de la conexión, los cielos azules de la Tierra y su increíble diversidad, las guerras y las recuperaciones de la humanidad. El momento en que alzó la vista a las estrellas por primera vez y se preguntó qué había más allá, sintió la sorpresa de Bexer ante la intensidad de las emociones humanas, su fascinación por el caos y la creatividad que definían a su especie. El proceso de vinculación se aceleró, sus conciencias comenzaron a fusionarse por completo. Jake sintió que su identidad individual se desdibujaba, integrándose en algo más grande y complejo que cualquiera de ellos por separado. Fue entonces cuando comenzó la explosión. La cámara se estremeció violentamente al impactar algo contra el palacio que se alzaba sobre ellos. Las alarmas resonaron por toda la estructura cristalina y Jack sintió que la conexión psíquica flaqueaba mientras la atención de Bexer se debatía entre el ritual de unión y la crisis que se desarrollaba en el exterior. ¿Qué está pasando?, alcanzó a preguntar, aunque hablar requería un esfuerzo consciente, pues sus pensamientos se dispersaban en múltiples niveles de conciencia. Sabotaje, respondió Besa, con la voz mental tensa por la ira y la preocupación. Alguien intenta interrumpir el ritual. A través de su vínculo a una información, Jack sintió cómo ella accedía mentalmente a los sistemas de comunicación del palacio. Imágenes fluían entre ellos, naves humanas y ceprianas combatiendo sobre el planeta, explosiones sacudiendo las estructuras exteriores del palacio y figuras armadas moviéndose por los pasillos hacia la cámara central. Extremistas de ambas especies, dijo Besa con gravedad. Se han aliado para impedir que la unión tenga éxito. Las formaciones cristalinas de la cámara comenzaron a resquebrajarse bajo la tensión del ritual interrumpido, lanzando chispas de energía psíquica que se propagaron por el aire como relámpagos. Jake sintió que su vínculo incompleto comenzaba a romperse, llevándose consigo fragmentos de su conciencia. Tenemos que completar la conexión, dijo, esforzándose por mantener la concentración mientras otra explosión hacía temblar la cámara. Si no terminamos esto ahora, ambos moriremos, concluyó Bexura. Y nuestros pueblos seguirán en guerra. Jake apretó las manos con más fuerza contra el cristal, ignorando el dolor que le recorría el sistema nervioso. Entonces será mejor que nos demos prisa. La entrada de las cámaras del corazón explotó hacia adentro en una lluvia de fragmentos cristalinos y una estrategia militar mal planificada. Entre el humo emergió un grupo mixto de marines humanos y guerreros ceprianos, todos con expresiones que sugerían que preferirían estar en cualquier otro lugar, pero convencidos de que impedir una alianza interétnica justificaba de algún modo arriesgar sus vidas en una cueva de cristal cargada psíquicamente. «Aléjense de la emperatriz», gritó el oficial humano al mando, un coronel cuyo chaleco táctico estaba cubierto de insignias suficientes como para indicar un servicio militar impresionante o una malsana obsesión por coleccionar condecoraciones. La emperatriz Bexera puso fin a esta abominación, añadió un guerrero cepriano cuya armadura era tan ornamentada que probablemente tenía su propio campo gravitacional. La pureza de nuestro linaje no debe verse comprometida. Jake, que en ese momento experimentaba la conciencia en aproximadamente 17 niveles diferentes simultáneamente, consideró que la sincronización era pésima. «Sabes», dijo, sin apartar las manos del foco de cristal. «Probablemente haya una forma más diplomática de expresar tus preocupaciones sobre nuestras decisiones de política exterior». El vínculo psíquico parcialmente completado estaba haciendo que la comunicación fuera interesante. Podía sentir la diversión de Bexer ante su comentario mezclándose con su genuina ira por la interrupción, al tiempo que percibía su evaluación de la situación táctica y su creciente certeza de que estaban a punto de convertirse en víctimas de una pésima sincronización. «Jack», dijo ella, con una voz que transmitía armonías de dimensiones que probablemente no deberían existir. «Necesitamos completar el vínculo ahora o la retroalimentación psíquica nos matará». «Ambas cosas». «Estamos en ello», respondió, intentando ignorar que varias armas apuntaban ahora en su dirección. «Aunque debo decir que sus extremistas tienen una sincronización excelente. ¿Siempre esperan el momento más inoportuno para intervenir?» «Es una tradición», dijo Bexura con gravedad. «Muy fastidioso». El coronel al mando dio un paso al frente, apuntando con su arma a Jack. «Capitán Morrison, queda usted arrestado por extralimitarse en sus funciones diplomáticas y participar en rituales de unión alienígena no autorizados. Sea lo que sea que le hayan hecho a su mente, podemos solucionarlo en la Tierra». «Es muy considerado»,
dijo Jack, sintiendo cómo la matriz de cristal a su alrededor comenzaba a desestabilizarse al inundar la red energética de la cámara, el olor del ritual interrumpido. Pero tendré que rechazar su oferta de rescate. Estamos en medio de algo importante. El guerrero Cepriano alzó lo que parecía ser un arma que disparaba. Luz estelar concentrada. Humano, libera a nuestra emperatriz de tu influencia contaminante o atente a las consecuencias. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Jack, cuya conciencia ahora se extendía por suficientes planos dimensionales como para percibir el humor cósmico de la situación. Están tan preocupados por la contaminación y la pureza que no entienden nada. A través de su creciente vínculo, pudo sentir la sorpresa de Vexer ante su repentina calma frente a múltiples oponentes armados y la inminente combustión psíquica. ¿Qué significa esto?, exigió el coronel. Jaque sonrió, incluso cuando las descargas de energía de las desestabilizadoras formaciones cristalinas comenzaron a arquearse por la cámara como una iluminación ambiental muy agresiva. El punto es que sus supuestas civilizaciones puras han estado enfrentadas durante meses por territorio y recursos. Pero en los últimos minutos he experimentado los recuerdos de la emperatriz Vexer, sus esperanzas para su pueblo, sus miedos a tomar las decisiones correctas. Y ella ha experimentado los míos, el caos de la humanidad, nuestra resiliencia. Nuestra tendencia a encontrar soluciones en situaciones imposibles. El vínculo psíquico entre ellos se fortalecía a pesar de la creciente inestabilidad de las cámaras. Y lo que hemos descubierto, añadió Besa, cuya voz ahora transmitía armonías que resonaban directamente en las mentes de todos los presentes, es que nuestras especies se complementan a la perfección. La adaptabilidad humana equilibra la sabiduría y el CEPRI. Vuestra resiliencia emocional estabiliza nuestra sensibilidad psíquica. Y lo que es más importante, continuó Jack, sintiendo como el vínculo se consolidaba con una sensación similar a la de volver a casa tras un largo viaje por territorio hostil, hemos descubierto que trabajando juntos podemos lograr cosas que ninguno de nosotros podría conseguir solo. El vínculo psíquico completo entre ellos creó algo que ninguno esperaba, una conciencia híbrida capaz de interactuar directamente tanto con la tecnología humana como con las redes de cristal CEPRI. Jaque sintió cómo su conciencia se expandía hasta abarcar toda la red defensiva del palacio, mientras que Besra accedía a las capacidades de análisis táctico de las naves humanas, órbita. Por ejemplo, Jack dijo que su conciencia ahora estaba conectada a todos los sistemas del palacio. Podemos hacerlo. La formación cristalina de la cámara dejó de crepitar con energía inestable y comenzó a vibrar en perfecta armonía. En todo el palacio, los sistemas defensivos se activaron con una precisión que reflejaba tanto el pensamiento estratégico humano como la maestría tecnológica cepriana. El grupo mixto de extremistas se encontró rodeado por barreras de luz sólida mientras sus armas eran desactivadas por pulsos electromagnéticos dirigidos. Así es como el coronel comenzó a desarrollar la conciencia híbrida. Besra explicó cómo sus pensamientos fluían sin problemas con los de Jack mientras coordinaban la respuesta del palacio a la intrusión. Podemos pensar con patrones tácticos humanos mientras ejecutamos soluciones mediante tecnología cepriana. Es increíblemente eficiente. A través de su vínculo, Jack accedió a los sistemas de comunicación del palacio y abrió canales con la flota humana y la cepriana que aún combatían sobre el planeta. Atención a todas las naves, transmitió, su voz resonando en frecuencias que alcanzaron a todas las naves simultáneamente. Hablan el capitán Jack Morrison y la emperatriz Vexer, líderes conjuntos de la Alianza Nuevos Humanos Ceprian. El ritual de unión se ha completado con éxito y las hostilidades cesarán de inmediato. La respuesta fue de confusión inmediata en ambas flotas, ya que sus sensores detectaron los imposibles patrones de conciencia humana y cepriana operando en perfecta sincronización desde el mismo lugar. Además, Besra añadió sus pensamientos, entrelazándolos con los de Jack para crear una comunicación que era a la vez una sesión informativa táctica y una proclamación diplomática. Cualquier miembro del personal que haya participado en el intento de sabotaje será tratado de acuerdo con los protocolos de la Alianza Conjunta. Que estamos improvisando sobre la marcha, pero que sin duda implicarán mucho papeleo muy aburrido. El coronel bajó su arma, con expresión atónita. Capitán, ¿qué ha hecho? Evitar una guerra, resolver una disputa territorial y probablemente revolucionar la diplomacia interespecies, respondió Jack alegremente. Además, parece que me he casado con una emperatriz alienígena, lo cual definitivamente no estaba en mi informe de misión, pero parece que está funcionando bastante bien.
A través de su vínculo psíquico, Jack sintió la diversión de Besa mezclada con afecto y una profunda. Una sensación de alivio invadió al comprobar que la apuesta había dado sus frutos. El vínculo es estable, anunció a la cámara. Los patrones neuronales de Jack no solo han sobrevivido a la conexión, sino que la han potenciado. Estamos verdaderamente unificados. El guerrero cepriano que había estado clamando por la pureza parecía estar atravesando una crisis filosófica. Pero los linajes, las tradiciones evolucionarán, afirmó Vexa con firmeza, como siempre lo han hecho. Eso es lo que mantiene vivas a las civilizaciones, la voluntad de evolucionar más allá de lo que fueron. Jake accedió a los archivos históricos del palacio a través de su nueva conexión con los sistemas ceprianos, hojeando milenios de registros en segundos. Como sabéis, según vuestra propia historia, el imperio cepriano ha integrado con éxito a 14 especies diferentes en los últimos 3000 años. Añadir a los humanos a esa lista no es precisamente revolucionario. Es tradicional. La crisis de las cámaras había pasado, pero el verdadero trabajo no había hecho más que empezar. Durante las horas siguientes, Jack y Vexa utilizaron su conciencia combinada sin precedentes para coordinar una resolución pacífica al conflicto. Naves humanas y ceprianas comenzaron a colaborar para establecer patrullas conjuntas, mientras que equipos diplomáticos de ambas especies se encontraban tratando con negociadores que podían ver simultáneamente ambos lados de cada asunto. Esto va a requerir un tiempo de adaptación, admitió Jack mientras estaban juntos en el balcón principal del palacio, observando naves humanas y ceprianas volando en formación contra el imposible cielo de Seuria. ¿El vínculo psíquico?, preguntó Vexura, tomando su mano con la familiaridad de quien podía sentir sus emociones con la misma claridad que las suyas. Todo. El vínculo, el matrimonio, convertirse en cogobernantes de un imperio interestelar, aprender 47 protocolos de cena diferentes. Jake hizo una pausa. En realidad, sobre todo los protocolos de cena. Suenan realmente aterradores. La risa de Vexura tenía una resonancia que Jack ahora podía percibir a través de múltiples dimensiones. Te enseñaré. Tenemos tiempo. Varios siglos. Si el vínculo continúa fortaleciéndose como se espera, varios siglos, parpadeó Jack. ¿Te dije que me encanta tu plan de salud? El aumento de la longevidad es un efecto secundario del vínculo psíquico, explicó ella. Aunque seguirás envejeciendo, el proceso será mucho más lento. Tendremos tiempo para conocernos bien. Jake observó las naves que representaban a dos civilizaciones aprendiendo a fusionarse. Luego miró a la mujer cuyos pensamientos y sentimientos ahora estaban permanentemente entrelazados con los suyos. Sabes, esta mañana, al despertar, mi mayor preocupación era si había empacado suficientes uniformes de gala para las ocasiones formales. Y ahora, me pregunto si nuestra primera cena de estado conjunta debería incluir cocina humana o exquisiteces ceprianas, y cómo le explicaremos al Consejo Galáctico que acabamos de crear una nueva forma de gobierno basada en el matrimonio psíquico. A través de su vínculo, Jack sintió la satisfacción de Vexer, la profunda satisfacción de alguien que había cargado con la responsabilidad sola durante siglos y que finalmente podía compartir esa carga con alguien que la comprendía de verdad. Creo, dijo ella, que vamos a cambiar la galaxia. Probablemente, asintió Jack. Aunque, empecemos por no iniciar más guerras accidentalmente durante nuestra luna de miel. De acuerdo. Aunque debo advertirte que solo los rituales de la boda tardarán aproximadamente 6 meses en completarse correctamente. Jake gimió. Por favor, dime que eso no implica 47 protocolos de cena diferentes. Solo 32, dijo Vexa inocentemente. Los otros 15 son protocolos de desayuno. Mientras sus risas resonaban entre las agujas de cristal del palacio, las naves humanas y ceprianas continuaban sus patrullas conjuntas en lo alto. Mientras tanto, dos civilizaciones comenzaban el largo, complicado y, en última instancia, gratificante proceso de aprender a ser un solo pueblo bajo la guía de líderes que habían elegido el amor sobre la guerra, la unidad sobre la división y el valor de tender un puente sobre el abismo entre mundos para construir algo más grande de lo que cualquiera de ellas podría lograr por sí sola.